Saludos, buenas tardes, gracias por la sintonía con este canal BTV, Canal 32. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos una vez más. La vida nos da una nueva oportunidad de reencontrarnos a través de BTV en el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz es quien tiene este grato placer, el honor de compartir esta nueva entrega con todos ustedes, siempre con interesantísimas orientaciones a través de este canal y este espacio que llega a todos ustedes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Hoy tenemos un plato fuerte, como cada sábado, señores. Interesantísimas informaciones, orientaciones sobre una enfermedad que ha sido un poco estigmatizada, ¿verdad?, en nuestra sociedad. La gente, algunos conocen un poco, pero otros pues casi no conocen nada sobre esta enfermedad. Muchos no lo ven simplemente como una patología, sino como un mal. Y hoy tenemos un gran profesional de la salud que nos estará hablando sobre esta patología conocida como la enfermedad del Parkinson, lo que muchos llaman el mal de Parkinson. El doctor Ángel Carreras, que es médico neurocirujano funcional, hoy nos va a dar detalles sobre esta enfermedad, su orientación sobre este tema de la enfermedad del Parkinson y su tratamiento. Vamos a enfocarnos un poco sobre la parte del tratamiento quirúrgico de la enfermedad del Parkinson. Doctor, ¿se le pega esto a uno? Sí, el mal de Parkinson. Buenas tardes, bienvenido al espacio Algo Más que Vivir. Doctor Carreras. Muchísimas gracias. Me siento afortunado de poder estar aquí en esta entrevista y poder de alguna manera servir de educador para la población y hablar sobre la enfermedad y sobre sus distintos tratamientos que a lo largo del tiempo han evolucionado. Muy bien. Que tienen una esperanza más. Excelente. ¿Por qué que la gente le llama el mal de Parkinson? Bueno, la verdad es que es una enfermedad que ha sido estigmatizada durante muchos años. Los pacientes que tienen Parkinson pasan de ser totalmente independientes a ser más dependientes y es conocido como una gran tragedia, ¿no? Sí. Tener esta enfermedad, sobre todo en la época donde no era conocido los tratamientos que podían aliviar los síntomas. Y entiendo que eso fue parte de esa estigmatización. ¿Cómo podemos definir la enfermedad del Parkinson, doctor? Podemos decir que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, y que se caracteriza por unos síntomas motores fundamentalmente, que son bradicinesia, que es una lentitud global de los movimientos. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienden a ser lentos al actuar, rigidez y además temblor en reposo. La enfermedad no puede solamente verse como algo motor, y eso es muy típico que lo vean así, un paciente que tiembla. Muchos de los pacientes no tiemblan siquiera. Es una enfermedad que a veces confunde mucho y que trae otros trastornos no motores, que de hecho son los que se ven al inicio, que ojalá pudiéramos tener los pacientes diagnosticados desde el inicio y poder educarlos. ¿Pero cuáles son esos síntomas no motores? Empiezan con pérdida del olfato. La mayoría de pacientes que nosotros tenemos ya con síntomas motores perdieron el olfato años atrás. Pérdida del olfato, apatía, ansiedad, depresión, lo que llamamos trastorno del sueño REM, que son aquellos trastornos donde el paciente, uno fisiológicamente tiene una atonía, es decir, una relajación muscular durante el sueño profundo. Los pacientes de la enfermedad de Parkinson usualmente hablan, vocean, pelean, tienen sueños muy vívidos. Se irritan mucho los pacientes. Eso es típico. El paciente que tiene enfermedad de Parkinson es un paciente ansioso. Es un paciente que incluso en la consulta, al agotarse los medicamentos, hablando con uno ve el desespero, la irritación, la apatía de no querer salir de casa. Eso es típico de la enfermedad. Es un conglomerado complejo. Pero escuchándole a usted hablar de esto, tengo la dicha, ¿verdad?, de trabajar con el tema de la conducta, la profesión de la psicología clínica, pero estos síntomas que usted ha señalado pueden confundir fácilmente a cualquier profesional de la salud mental con algún trastorno, doctor. Totalmente. De hecho, algo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es una fase hipomímica. Los pacientes no tienden a tener fases muy de mucha sonrisa o enojo. Tienen una cara borrada, lo que llaman poker face.
Sí. Y los pacientes empiezan a encorvarse, a tener ese tipo de cara, a no querer salir de casa. Y a veces es el psiquiatra, el médico primario, quien lo refiere. Sí, sí, claro. Y viceversa, todos nuestros pacientes están en tratamiento psiquiátrico y psicológico fundamentalmente, porque la enfermedad se caracteriza por eso. Es decir, no es que a ti sí y a ti no. La enfermedad trae consigo ese tipo de alteraciones. Se necesita la parte de la psicoeducación, de hecho, del paciente para que pueda comprender lo que le está sucediendo, porque me imagino que entrando en esta fase la gente tiene esa etapa de negación, porque cuando se le habla de una patología como esta, pues me imagino la resistencia que a veces la gente pone para aceptar su realidad. Sin duda, y eso tiene mucho que ver con la estigmatización. Sí. Se vive un duelo en esa etapa de diagnóstico, se vive un duelo sin duda, y ese duelo pues va, como usted dice, pasando esas etapas hasta que el paciente lo asume. Nosotros tenemos pacientes que luego de la terapia psicológica son otros pacientes. Sí. Son un paciente ya con un autocuidado, que saben sus límites, que saben cuándo y cómo. Es decir, que la psicología es un pilar fundamental. ¿Se conocen las causas de la enfermedad del Parkinson, doctor? Clásicamente es una enfermedad idiopática. Idiopática nosotros nos referimos cuando la causa no es clara, ¿no? Sí. Sabemos por estudios lo que está envuelto en la fisiopatología. Es una proteína que es normal en el cerebro, pero se acumula, se pliega, produce toxinas, que es la alfa-sinucleína, y esas toxinas van haciendo un daño en el cerebro, y es por eso que los pacientes primero pierden el olfato, porque ya se conoce la vía de propagación desde el bulbo olfatorio hacia todos los centros del cerebro, hasta que termina con las células dopaminérgicas, que son las que producen esa dopamina, la que uno comúnmente busca, y es por eso que están cansados, apáticos, depresivos, de todo, es por eso la falta de iniciación de los movimientos, ¿no? Eso es típico. Afecta de manera significativa el área motora, porque uno de los signos más significativos son los temblores, doctor, que tienen esos pacientes. El temblor empieza siempre como un temblor en cuentamonedas, en reposo. Es el típico temblor del paciente que cuando hace una acción no lo ve, pero cuando está en reposo está temblando, ¿no? Okay. Típicamente el paciente esconde su mano, busca, casi siempre empieza de un lado. Eso es típico para poder diagnosticarlo o diferenciarlo de otras enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson idiopático, que es el Parkinson que progresa más lento, de hecho, es el típico Parkinson que empieza unilateral, un temblorcito en cuentamonedas, una lentitud global. Cuando dices en cuentamonedas, ¿es casi imperceptible? No, ¿qué hacen esto? No me diga, doctor. Sí, si tuvo un paciente de Parkinson va a ver que tiene... Doctor, porque hay gente que vive haciendo así. Pero sin Parkinson. Okay. Hay otros que cuentan. Okay, hay otros que cuentan. Claro que sí. ¿Está relacionado el Parkinson con lo que tiene que ver la epilepsia, doctor? No, son enfermedades crónicas del sistema nervioso, pero no comparten esa fisiopatología. La epilepsia es una enfermedad vista desde otro tipo de ángulo y que tiene distintas causas. Okay. O sea, uno puede ser epiléptico por temas genéticos, uno puede ser epiléptico por haber tenido una meningitis, uno puede ser epiléptico por haber tenido un trastorno neonatal, una asfixia, un infarto neonatal. Uno puede ser epiléptico por haber tenido crisis febriles, es decir, cuando sube la fiebre, por eso es tan importante. Las convulsiones. Correctamente. Por eso es tan importante, porque un cerebro que convulsiona de un niño, se produce lo que se llama excitotoxicidad. El cerebro se excita tanto que se intoxica y aprende a generar esa conducta de convulsiones, ¿no? La crisis, o la convulsión, como le llaman comúnmente, es el síntoma de la epilepsia, ¿no? El epiléptico tiende a tener una inclinación por tener crisis con frecuencia. Y dentro de esa, ahora que lo mencionas, dentro de esa crisis, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a aquellos pacientes que pertenecen al grupo de fármacos resistentes. Son pacientes que son el 30%, y eso es muchísimo en medicina, un 30%. Sí. Un 30% de los pacientes no responden a medicamentos. De la epilepsia. De la epilepsia. Y están atendiendo... A los fármacos no responden. Los fármacos no responden. Okay. Tienen doble, triple terapia, y aún así están convulsionando. Y son esos pacientes que para la neurocirugía funcional son de interés. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de la epilepsia más adelante, pero quise hacer como esta parada porque son, como bien has dicho, enfermedades que están relacionadas con el cerebro y nos llama un poco la atención. Pero en la enfermedad del Parkinson, ¿a qué edad es más frecuente esas señales y el diagnóstico
también quiero que nos pueda decir cómo se hace el diagnóstico, doctor. Digamos que la incidencia es un 0.3 aproximadamente antes de los 60 años. A partir de los 60 años empieza a aumentar progresivamente. Por eso sabemos que la edad es el factor más importante. Amén de que comúnmente encontremos pacientes con enfermedad de Parkinson jóvenes. Es habitual ahora, en esta época, encontrar pacientes jóvenes, Sí. sin entender este tipo de relación, ¿no? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es decir, un médico profesional que está capacitado es capaz de diagnosticar el 90% de los Parkinson con solo examinarlo. Hay pruebas específicas, como pruebas de levodopa, es decir, un medicamento particular que se llama levodopa, que los pacientes con Parkinson idiopáticos responden a ella. Inmediatamente el paciente tiene apatía, como te mencionaba, esa escala que ha venido desde años atrás, no motora, asociada a lentitud de los movimientos, temblor en reposo, rigidez, y se asocia a una mejoría con el medicamento, es una enfermedad de Parkinson idiopática, sin duda. Hay otros pacientes que son parkinsonismos atípicos. Ya son enfermedades mucho más degenerativas y que tienen una evolución mucho más catastrófica y funesta. Eso no obedece a la enfermedad de Parkinson, pero mimetizan la enfermedad, ¿no? Es decir, que no hace falta tantos estudios especiales para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Excelente. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a continuar con esta interesantísima entrevista. Y me gustaría que al regreso nos toque esta parte que hace un momentito mencionaba, de que no siempre hay temblores como señales de Parkinson. ¿Cómo una persona que tenga la enfermedad no manifiesta este síntoma? Porque dirán las personas que están a su lado, usted no tiene nada, usted no tiene Parkinson. Para que nos hable un poquito de eso. Perfecto. Pausamos. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción, contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino, no, para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Conversando con el doctor Ángel Carreras, que es médico neurocirujano funcional. Los temas, porque son 2 temas, el Parkinson y la epilepsia, su tratamiento quirúrgico. Pero como el doctor ha dicho ya hace unos minutos, de que si responde a los fármacos no hay que llegar a la cirugía si la persona responde de manera adecuada, ¿verdad que sí, doctor? En la enfermedad de Parkinson ocurre distinto, ¿no? Okay. Los criterios para operar un paciente con enfermedad de Parkinson no son necesariamente que no responda a la medicación, todo lo contrario. Okay. El paciente que responde a la medicación es un paciente adecuado para cirugía. Ah, bueno. Lo que pasa es que la medicación a lo largo del tiempo va produciendo lo que nosotros llamamos fluctuaciones motoras. Es decir, lo que antes me mejoraba y me duraba 8 horas, empieza a durarme 6, a durarme 4, a durarme 2. Y nosotros tenemos pacientes que tienen que usar una píldora cada 2 horas y que se pasan la mayor parte del tiempo en el estado off. Nosotros le llamamos estado off al estado basal del paciente, al estado sin medicamentos. Y cuando le llamamos on, cuando tiene la mejoría de la medicación. ¿Qué hace la cirugía en esos casos? Que la mejoría la mantiene. Los pacientes no tienen esas fluctuaciones en su estado motor necesariamente. Se mantienen en una meseta y pueden hacer actividades del día a día de forma constante. ¿Cómo es esto de que una persona con la enfermedad del Parkinson a veces no tiembla? Eso es importante que lo digas porque la verdad es que para la mayoría de la población el temblor significa Parkinson, ¿no? Sí. Y no necesariamente es así. Hay un fenotipo que es muy frecuente, que nosotros le llamamos rígido aquinético, que es el típico paciente que predomina la bradicinesia, que es la lentitud, y la rigidez en su cuerpo. Okay. Y no tiemblan, y casi nunca lo hacen. Y esos pacientes igual son Parkinson, igual pueden operarse, igual responden a la medicación. O sea, puede estar un paciente postrado, rígido, y posiblemente sea un Parkinson. Totalmente, claro que sí. Y que con el tratamiento pueda hasta levantarse.
Es así. Lo de postrado habría que ver en qué estado de la enfermedad estaría, pero me refiero a pacientes que uno lo ve en las calles y nosotros que sabemos, uno diagnostica a los pacientes entrando por la puerta del consultorio y a veces tú estás en la Sirena comprando y ves un paciente y sabes que es Parkinson, pero no tiembla. Wow. ¿Sabes? Porque la marcha del Parkinson es típica. Sí. La curvatura que tienen los pacientes de su tronco es típica. La fascia borrada es típica, ¿no? Y esos pacientes usan medicamentos para poder hacer sus quehaceres. Y es Parkinson, no tiemblan. Muy bien. ¿En qué momento, doctor, como ya usted dice que de hecho el paciente que responde a tratamiento es un paciente adecuado para una operación? ¿Cómo ha avanzado esto del tratamiento quirúrgico para estos pacientes del Parkinson? Yo me siento incluso afortunado en la época en la que estoy ejerciendo la medicina, porque la verdad es que hoy en día la cirugía es una opción totalmente viable, segura, probada. Desde el año 1960 se hacen cirugía de Parkinson de forma segura en centros de grandes volúmenes. La cirugía tiene distintas formas de hacerse, ¿verdad? La primera cirugía que nace es la lesión. Es decir, entraban electrodos profundos al cerebro, generan una lesión térmica y sacan ese electrodo. Para poder probar que la lesión iba a ser efectiva, se hacía una especie de estímulo en ese electrodo y veían en físico la mejoría del paciente. Y eso trae entonces la cirugía de estimulación profunda. Dijeron, bueno, pues si yo dejo 2 electrodos definitivos y mando constantemente estimulación, yo puedo generar mejoría en los pacientes. Y así es la enfermedad, la cirugía ahora. La cirugía de enfermedad de Parkinson es un marcapasos, tal cual. En el cerebro. Se conectan 2 electrodos que van profundo a núcleos específicos, se conectan un marcapaso y por medio de una tableta se pueden cambiar los parámetros de estimulación y ver cómo el paciente mejora frente a uno sin tener necesariamente que abrir de nuevo al paciente. Cada vez que la enfermedad avance, este equipo acompaña al paciente en la mejoría de sus síntomas. Es una enfermedad maravillosa. Los pacientes cambian increíblemente. El tiempo de este tratamiento es de por vida, ¿no? Sí. Lo más importante es que el paciente tiene que tener sí o sí 5 años con la enfermedad. Porque en la enfermedad de Parkinson puede mimetizar otros. Es decir, esos síntomas que ya hemos mencionado pueden obedecer a otra enfermedad, quizás, digamos, neurodegenerativa con peores resultados. Pasados los 5 años, que sabemos que es un paciente sí o sí idiopático, entonces es un paciente candidato a cirugía. ¿Okay? Y ahí entra la evaluación de un grupo multidisciplinario. Yo soy una parte de ese engranaje, más no soy todo. ¿No? Neurólogos especialistas, neuropsicólogos, psiquiatras, y entonces nosotros como la parte quirúrgica meramente, somos los que implantamos los electrodos, y los neurólogos que son especialistas son los que lo siguen, los que lo estimulan, los que cambian la medicación, porque inmediatamente se estimula, el paciente vuelve a una luna de miel. Y los medicamentos que antes necesitaba 1 tableta y media, con 1/4 o media tableta es suficiente para generar beneficios otra vez. Aclárame algo, doctor. ¿Eso es el famoso chip que le colocan a las personas en el cerebro, como la gente lo conoce popularmente? Lo que pasa es que se ha, digamos, tergiversado, porque hay una Neuralink ahora. Exacto. Sí. Digamos que es muy parecido. Son 2 alambritos fininitos, como un pelito, que van con un sistema de estereotaxia que es súper preciso a núcleos del cerebro profundo, que son los que están, digamos, encargados del movimiento. Y esos electrodos se prueban en quirófano, es decir, el paciente que se opera con Parkinson casi siempre se opera despierto, totalmente. Sí. Sí, nunca se duerme. Se duerme al final para poner la batería porque es más incómodo, pero su cirugía cerebral es totalmente despierto. Entonces, estos pacientes uno puede probar en vivo la mejoría implantándolo. Y ya sabemos qué esperar en el posoperatorio. Pero conforme a lo que usted está explicando, y de hecho las señales que usted hace la parte del encéfalo, ¿verdad? Correcto. Y la parte del corazón. O sea, está combinado. No, digamos que es en el pecho. En el pecho. En el tórax, no en el corazón. Okay. Es debajo de la piel. Bien, ok. Es un implante subdérmico que se cierra y que jamás el paciente lo ve, solo lo siente, ¿no? Y lo toca. Y siente sus cablecitos que van por aquí, que casi nunca se sienten porque hay técnicas para eso. Y ese equipo se conecta mediante Bluetooth a una tablet y envía las señales de que también están los electrodos, hacia dónde dirigir el impulso incluso. Los equipos modernos nos permiten dirigir el impulso de electricidad hacia adelante, hacia atrás, hacia ancho, circular. Es decir, que la ciencia ha avanzado muchísimo en ese. Pero el empuje de esta estimulación, ¿cómo es que se hace? O sea,
ya el paciente lo tiene colocado. Ustedes lo monitorean a través de un dispositivo. ¿Así es? Vamos a ver. Vamos a ver. El paciente se implanta, ¿cierto? Ajá, ahí en está. Plena cirugía. El paciente se implanta. Ahí lo tenemos en pantalla. Exactamente. Cada vez que se implanta un lado, se prueba, porque el paciente está despierto. Ok. Se prueba la mejoría que tiene el paciente estimulándolo desde fuera, con una tablet. Ok, sí. Luego que quede implantado, a los 15 días no se enciende inmediatamente, porque la cirugía deja un poco de inflamación. Entonces, 15 días después, el paciente va a la consulta, tal cual como entró, ¿no? Inmediatamente se empiezan a estimular, a subir ancho de pulso, a subirle frecuencia, voltaje, y el paciente empieza a sentir mejoría. Se va graduando y en unos 3 a 4 meses ya el paciente tiene su estimulación ya ready y tiene un efecto, como le dije. El paciente de Parkinson crónico se mejora con el medicamento y se cae. Se mejora, se cae. La estimulación le permite un estilo de vida mucho más isoeléctrico, ¿no? Y las caídas son bajitas. Y que la medicación que antes ya no le estaba funcionando, con poquita cosa también le ayuda a la estimulación. Vamos a hablar un poco de la epilepsia, doctor. Es correcto. Pausamos. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción, contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. La zona Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Como la gente le conoce, el mal de Parkinson o la enfermedad del Parkinson, uno de los temas que hemos traído para compartir con todos ustedes. De verdad que estoy maravillado. La ciencia ha avanzado mucho, la medicina, y la República Dominicana no se ha quedado atrás, doctor, con estas nuevas especialidades y subespecialidades, porque este procedimiento se realiza aquí en el país. Totalmente. Sí. Claro. ¿Aproximadamente cuántos neurocirujanos funcionales ya tenemos? Yo entiendo que hay más o menos 4 neurocirujanos funcionales en el país completo. Ok. ¿Qué tan frecuente es esta cirugía que usted nos termina de plantear? ¿Qué tanto la gente lo busca? ¿Es accesible? La gente siempre pregunta, ¿lo cubren los seguros? Eso es importante. Díganos, y yo creo que eso hay que tocarlo. Son temas sensibles. Sí, pero claro. hay que tocarlo en este tipo de escenarios, ¿no? Es frecuente, digamos, que muchos pacientes visitan nuestro consultorio en busca de la cirugía. Esos pacientes son evaluados por un grupo multidisciplinario, neurólogos, por mí, por neuropsicólogos. Pero al cabo de hacer la cirugía, pues no hay una cobertura de los seguros. Ah, caramba. Lógicamente, porque esta cirugía no existía hace un buen tiempo en el catálogo que existe dentro de la cirugía en cobertura, y los pacientes tienen que hacer un gran esfuerzo para poder operarse. Entonces, la baja frecuencia que tenemos en hacer esta cirugía está ligada, sin duda, a un tema aspecto meramente económico, ¿no? Pero pacientes candidatos tenemos bastantes. Bastante. Claro. Doctor, vamos a hablar un poquito acerca de este otro tema que también es bastante preocupante. ¿La prevalencia es muy alta o baja aquí en el país? Altísima. Pero me refiero a la epilepsia. Sí. ¿Es alta? Altísima. A ver, ¿qué es la epilepsia exactamente, doctor? La epilepsia es un trastorno crónico del sistema nervioso que se caracteriza por la tendencia a padecer crisis, ¿no? La gente le llama convulsión, que es la convulsión es la sacudida o es un tipo de crisis. Cuando hablamos de prevalencia, hablamos de un 1.3% de la población global. Es decir, que nosotros tenemos, digamos, extrapolando estadísticas estadounidenses, aproximadamente de 120, 130 mil pacientes sufriendo de epilepsia. Y aquí lo grave es que 40 mil pacientes aproximadamente son farmacoresistentes. Es decir, no hay medicamento al día de hoy que los pueda controlar. Y por eso es que el rol de la neurocirugía funcional en esos pacientes, porque son demasiados, ¿no? Sí. Y están con crisis día a día. Y digamos que esos pacientes van padeciendo de degeneraciones propias del alto uso de medicamentos, propias de las crisis frecuentes que tienen. Muy bien. ¿Las causas se conoce de la epilepsia, doctor? Sí, la epilepsia es una enfermedad que es multifactorial, ¿no? Uno puede ser epiléptico por un traumatismo craneoencefálico, por una meningitis, uno puede ser epiléptico por, como le decía anteriormente, por tener fiebre durante la infancia. Es
Es decir que... O sea, que los padres deben tenerse cuidado cuando sus niños tienen fiebre porque pueden, lo que decíamos ahorita, convulsionar. Totalmente, totalmente. Y de hecho, muchos de ellos no vuelven a hacerlo, pero otros se quedan con una alta susceptibilidad de padecer crisis en el futuro, ¿no? Okay. Y ahí actualmente la ciencia nos ha podido hacer entender más la epilepsia, porque las imágenes han avanzado. Ajá. Entonces hoy se conoce algo que es displasia cortical focal. Son pacientes que en el desarrollo su cerebro se laminó mal y generan cicatrices que antes eran poco visibles y que hoy con técnica de imagen específica de resonancia podemos ver esas cicatrices e identificar el foco epiléptico. Y en base a eso generar una hipótesis, ¿no? Electroencefalograma, semiología de la crisis y hacer cirugías, digamos, abiertas donde podemos ver la cicatriz perfectamente, mapear para no crear distintos daños en el cerebro y resecar con seguridad esa área que está generando la crisis. ¿Factor genético o hereditario, doctor? Hay factores genéticos, sin embargo, son los menores. Sí. No son los más preponderantes. Los más importantes son esos que uno puede evitar, ¿no? Que son el sufrimiento fetal, por ejemplo, la hipoxia neonatal, eso que son al nacimiento, ¿no? Hay otras enfermedades que están ligadas a la genética, que son epilepsia bravísima y que a veces los tratamientos quirúrgicos son muy paliativos, ¿no? Sí. De disminuir la crisis, pero no logramos a veces curar al paciente, porque hoy sabemos que la epilepsia, específicamente alguna de ellas, sobre todo la del lóbulo temporal, que es la más frecuente, son potencialmente curables con cirugía. Y eso hay que decirlo y eso es importante. Sí, sí. Curar una epilepsia es algo, en todos los casos, totalmente novedoso y que tú le cambias la vida a un ser humano. Así es. Signos y síntomas que puede presentar un epiléptico, doctor, además de esto de la crisis que usted ya mencionó. El síntoma cardinal es la crisis, ¿no? El paciente epiléptico tiende a tener crisis. Y eso que no es crisis o es crisis, a veces uno le llama aura. Es decir, los pacientes antes de presentar la manifestación de la crisis tienden a tener algunas sensaciones, miedo intenso, una especie de sensación gástrica ascendente, siente que algo le va a pasar, pueden escuchar voces, ver rostros de personas que no existen. Hay lo que nosotros llamamos alucinaciones. Totalmente, porque la epilepsia no es un foco, sino un circuito que está enfermo. Y el cerebro puede jugar con eso. Y entonces hay pacientes que ven rostros, hay pacientes que está ligado su epilepsia a depresión, hay pacientes que tienen ligado su epilepsia a trastorno de apatía. Es decir, que el cerebro juega con cada paciente, ¿no? Ok, interesantísimo esto que estás exponiendo en este momento acerca del tema de la epilepsia. Hay una edad, o sea, la edad más adecuada para una intervención quirúrgica en la epilepsia. Fíjate, cuando uno sale del país a formarse en esta especialidad, uno encuentra que la mayoría de nuestros profesores buscan hacer cirugía cuanto más temprano mejor. Okay. ¿Por qué? Específicamente por la neuroplasticidad. Es decir, un paciente que se opera es un paciente que a lo largo de su vida se va a recuperar, porque el cerebro, antes de los 6 años más o menos, es un cerebro que se recompone, que se reorganiza, que las áreas migran. Nosotros hemos hecho estudios funcionales en pacientes que tienen un hemisferio totalmente afectado y hemos visto como áreas que deberían estar en un sitio han migrado hacia otro hemisferio o hacia otra área cerebral. Es decir, cuanto más temprano mejor. Sin embargo, hay epilepsia que se detecta más tarde o hay pacientes que llegan más tarde por el desconocimiento de esta nueva tendencia a la cirugía, ¿no? Y edad específicamente, cuanto antes es mejor. Tanto en la parte del Parkinson como en la patología de la epilepsia, ¿en qué sexo es más frecuente, en hombres o en mujeres? El Parkinson es más frecuente en hombres, ¿no? Y la epilepsia es indistinta, porque la epilepsia es multifactorial, ¿no? Ok, no se tiene el dato específico si se manifiesta. ¿Los síntomas son los mismos en hombres y en mujeres? Tanto el Parkinson como la epilepsia. Es así, es una enfermedad que tiene signos claves, ¿no? Y que no buscamos cosas distintas en hombre o mujer. Son enfermedades y se tratan como tal. La epilepsia sí tiene que ver con, no sé si es mito o realidad, doctor, con el sonambulismo. Es una pregunta interesante porque la epilepsia la gente la conoce como convulsiones, ¿no? Sí. Es el típico paciente que cae
se pone malo. La gente le llamaba la gota. La gota. Sí, yo también lo antes. escuchaba en mi campo cuando crecí. Gente que bote espuma por la boca, que se orina, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de las epilepsias no son así. No, No son así. sorpresa. Es el típico paciente que de pronto se queda mirando fijo, que hace movimientos automáticos, que camina, que habla. Pero doctor, perdone. Yo lo escucho a usted y es como que si estuviera viendo un paciente dentro del espectro autista que mira fijo, que camina de cierta manera. Sí, pero este es un paciente desconectado. Es decir, en ese momento, el paciente nosotros le llamamos arresto conductual. Okay. Y él se queda mirando fijo, pero está desconectado con el medio, ¿no? Se desconecta del medio y continúa con movimientos automáticos. Ok. Y hay pacientes que marchan. Yo he tenido pacientes que han sido operados, que llegaban al trabajo y llegando es que se despertaron ¿Cómo y estaban en hacer, ropa doctor? inadecuada, pero yo ¿dónde estoy? Entonces la epilepsia no es solo convulsionar, hacer esto. La epilepsia es un síndrome, es complejísimo todo lo que hace un paciente, de todo tipo, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes que cuando le da crisis empiezan a buscarse en los bolsillos, se quieren quitar la ropa y están convulsionando. Doctor, Están pero teniendo en una esa crisis. parte que usted dice de estos pacientes que de hecho han llegado, hubo un caso muy sonoro en los Estados Unidos de un paciente que de hecho despertó, tomó la llave y condujo unos cuantos kilómetros, y que hay personas que de hecho han despertado hasta en aviones porque toman hasta pareciera una película de Netflix. Ah, sí. De esta parte del sonambulismo. Entonces sí está relacionado, doctor. Digamos que son situaciones distintas, ¿no? Sin embargo, pudiera confundirse con sonambulismo. El sonambulismo es una parasomnia que se estudia aparte, pero el paciente de epilepsia tiene movimientos automáticos, que pueden hacer pensar que es sonambulismo. Y de hecho hay muchas epilepsias que son nocturnas. Entonces el paciente típicamente no se dan cuenta porque duerme solo, pero sale, camina, revisa todas las gavetas y está en una crisis. Es una crisis epiléptica. Está desconectado. Está desconectado, no sabe nada. Y se levantan con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza y no saben. Sí. Entonces, la epilepsia las crisis son muy, muy distintas y la mayoría no son convulsiones. La mayoría no llegan a convulsionar necesariamente. Muchos pacientes chupan, hacen de gluten, Sí. están constantemente tragando. Pero Es complejísimo. bastante complejo. Sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor? Y eso es importante porque nosotros hacemos una semiología, se llama. Nosotros hacemos una descripción de todos esos síntomas que el paciente hace durante la crisis. Ok. Antes, durante y después de la crisis. Todo eso sumado, hacemos una hipótesis de un lóbulo. Decimos, bueno, mira, esto parece ser del lóbulo parietal. ¿no? Ok. Típicamente el lóbulo parietal la gente ve imágenes distorsionadas. No, yo antes de la crisis el mueble lo veo lejísimo, o el mueble lo veo que se me acerca, o se agranda. Entonces, bueno, eso es parietal. Hacemos electroencefalogramas que pueden ir desde 1 hora hasta 24 horas. Un electro es un estudio que vemos las ondas cerebrales. Sí. Y en ese estudio podemos identificar dónde aparecen las puntas, o lo que llamamos grafoelementos epileptiformes. Y esas puntas tienen que ser, o deberían ser, concordantes con nuestra hipótesis. Y luego resonancia magnética, lo que comentaba antes, de alta resolución, donde podemos ver cicatrices gliales, tumores, por ejemplo, digamos, alguna alteración isquémica del cerebro que esté relacionada con el área que sospechamos por clínica, por semiología, con el área que aparece en el electroencefalograma. Y ahora entonces se completa la hipótesis con la resonancia magnética. E incluso a veces en cirugía, una vez expuesto todo, colocamos mallas y volvemos a mapear. Porque los resultados de una buena cirugía depende de ese engranaje de todo lo anterior. Hay muchas patologías o síntomas de alguna patología de personas que precisamente van a psicología, a psiquiatría, que necesariamente se debe enviar a un neurólogo para realizarle ciertos estudios para ver si realmente la patología es de psiquiatría o es de neurología. Por lo que usted está diciendo, esta patología tiene manifestaciones de alucinaciones y de delirio. Esto de epilepsia, que pueden escuchar voces, ver imágenes y todas esas cosas. Totalmente. Antes, cuando digo antes, cientos de años atrás, quienes trataban la epilepsia eran los psiquiatras. Era el patito feo, la epilepsia
no habían tratamientos estandarizados. Sí. Ya luego pasa a los neurólogos. Y muchos pacientes vienen referidos de psiquiatría. Sí, yo me acuerdo pacientes que tienen, por ejemplo, lo que llamamos crisis elásticas, que durante la crisis se ríen a carcajadas. Sí. O crisis acrísticas, que durante la crisis lloran. Y yo me acuerdo que esos pacientes, ese paciente en particular que atendí, tenía años en psiquiatría, pero no había sido identificado como un paciente epiléptico. Y tenía un tumor en el hipotálamo que le provocaba eso. Se llama martoma hipotalámico. Entonces, sin duda, ahí en muchos psiquiatras, en muchos psicólogos, pueden haber muchos pacientes que están mimetizando una enfermedad mental y es epilepsia. Por eso es bueno ver todos los ejes, para poder hacer un diagnóstico definitivo. Sí, la visión tiene que ser integral. Muy de acuerdo con usted. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, el doctor estará dando ya las recomendaciones finales sobre estas dos patologías que hemos estado tocando en la tarde de hoy. Pausamos. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Bueno, estamos ya en los minutos prácticamente finales del espacio Algo Más que Vivir. Esta interesantísima entrevista con el doctor Carreras, que es médico neurocirujano funcional. Y hemos tocado dos temas importantísimos esta tarde, lo que tiene que ver con la patología de la epilepsia y la enfermedad del Parkinson, aquí en esta tarde con orientaciones sumamente importantes, informaciones importantes sobre estas dos patologías. Pero antes de que el doctor pues cierre, ¿verdad?, el tema, cerramos con él el tema. Doctor, estos trastornos obsesivos compulsivos que mayormente son tratados por psiquiatría y psicología, podríamos por ejemplo poner el síndrome del Tourette, que es un trastorno neurológico. ¿Cómo lo manejan ustedes y si está relacionado con esta patología de la epilepsia? Digamos que está relacionado con la neurocirugía funcional. Okay. Y ahí cojo un espacio para decirte. La neurocirugía funcional es una subespecialidad que se dedica a alteraciones funcionales más que estructurales. Okay. Si uno hace una resonancia a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, estará normal, ¿no? Pero para nosotros es una afectación de circuitos, ¿no? Entonces hay cirugía tanto para trastornos psiquiátricos como neurológicos, ¿no? Okay. Entonces tanto la Tourette como el trastorno obsesivo compulsivo son tratados con cirugía, ¿no? Hay grandes centros de formación para este tipo de tratamientos. Hay núcleos como el núcleo accumbens, que tiene mucho que ver, ¿no?, con este tipo de enfermedades, que se pareció al Parkinson. Una cirugía prácticamente idéntica, donde se colocan electrodos, pero ya no en núcleos basales relacionados al movimiento, sino relacionados a la recompensa, por ejemplo, relacionados a la ansiedad en algunos casos. Incluso hay publicaciones de tratamientos para las adicciones, tratamientos para la obesidad en algún momento. Pero tratamientos quirúrgicos. Totalmente quirúrgicos. Hay artículos que nosotros cuando nos estábamos formando nos toca hablar de cómo nace todo, ¿no?, hasta cómo ha ido evolucionando. Sí, Tuvimos que revisar los artículos más antiguos
y hay digamos, artículos donde se hace cirugía para adicciones. Nosotros hacíamos, por ejemplo, cirugía para agresividad. Sí. Es un tópico importantísimo porque hay muchísimos niños y ya también adultos que tienen autoagresión y heteroagresión, que se autogolpean, golpean a sus parientes, que a veces son un gran problema, un dolor de cabeza, porque hay pacientes que están encerrados en casas, acuartelados, y esos pacientes hacíamos cirugía cortitica, lesiones en punto específico, y lográbamos no curarle su condición de base, sea cual fuera, pero lográbamos curar esa necesidad de agredirse o de agredir a los demás. A propósito de esto que dices de las agresiones, en algunos casos ciertas agresividades, de hecho no hacia la misma persona, sino hacia otro, puede estar relacionado con la epilepsia, con algún tipo de epilepsia. Sí, sí, nosotros hemos tenido pacientes epilépticos que han desarrollado trastornos de agresividad brutales, Sí. ¿no? Y estos pacientes pues también tienen que tratarse desde otro punto de vista, fuera de la epilepsia. Y digamos que son condiciones que concomitan en algún punto de la vida, Sí. no que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y entonces son candidatos para ambas opciones. Para hacer este tipo de cirugía se requieren muchísimas intervenciones. Nosotros hacíamos unas reuniones de comité de ética donde incluso sacerdotes veían los pacientes, Sí. la población, 2 psiquiatras que no se conocieran. Era un protocolo muy complejo donde dábamos por sentado que no había ningún medicamento que pudiera curar la agresividad. Y cuando teníamos ese permiso, entonces nosotros actuábamos haciendo cirugía. Porque la cirugía en trastornos psiquiátricos, hoy está de moda la depresión. Sí. La depresión mayor, hoy tenemos lo que nosotros llamamos target, que es un blanco, un punto Sí. en el cerebro donde colocar el electrodo. Hoy tenemos un target que le llamamos fascículo prosencefálico medial, donde se colocan electrodos y los pacientes logran mejorar drásticamente el trastorno de depresión mayor. Sí. Entonces, Que esa es la depresión cuando ya hay pensamientos suicidas y todo Correcto. lo demás. Sí, sí. Y también está vinculado a la poca respuesta a los medicamentos. Sí. Siempre este tipo de cirugía se hace. ¿Por qué? Porque éticamente el paciente no puede elegir. Entonces tú tienes un dilema. El paciente no puede decir, sí, yo quiero que me operen. Él es un... Pero según dicen los bioeticistas, ¿verdad? Precisamente con esta parte, el paciente hoy sí puede elegir. Un paciente que tiene una enfermedad mental no es consciente, no está en su cabal para elegir. no es ahí consciente sí, de sí. poder decidir sobre un tratamiento en particular. No, Ese es claro, el primer ahí sí. dilema ético. Ok. El segundo dilema ético es si con esta cirugía tú vas a cambiar o no su personalidad, Sí, sí. quién es, si es reversible o no. Entonces todos esos dilemas están sobre la mesa y obviamente generan grandes conflictos a la hora de operar. Eso es como un dilema y un problema. Sí. Entonces, hoy en día nosotros nos valemos de comité de ética. Excelente. No, nos valemos de opiniones de distintos profesionales. Cuando ya se llega a un punto donde no hay una vuelta atrás, pues entonces pasamos a un protocolo. Muy bien. Donde clasificaciones y demás. Doctor, recomendaciones finales a nuestros amables televidentes y si alguien requiere de su servicio, ¿cómo y dónde encontrarle? Bueno, yo me encuentro ubicado en el Instituto de Cirugía Especializada. Es una clínica que está en la Avenida Bolívar, en Gascue, y estoy en el Hospital General Plaza de la Salud. Recomendaciones finales, yo diría que aquellos pacientes que no han logrado mejorar con sus medicamentos, con la epilepsia, se acerquen a una evaluación especializada con un médico neurocirujano funcional, porque las opciones de tratamiento son múltiples, diversas y pueden cambiar la calidad de vida en los pacientes. Igual pasa con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Parkinson andan buscando alternativas para poder, digamos, obtener una vida más tranquila. Un cambio de vida. Un cambio de vida. Entonces que se acerquen a grupos especializados y que se tomen la oportunidad de evaluarse a ver si son candidatos o no y qué otras alternativas de tratamiento hay. Siempre la gente mira costo-beneficio, ¿verdad? Pero no quiero pararme sin hacerle la siguiente pregunta. ¿Es riesgosa esa operación? En lo absoluto. La cirugía de Parkinson es una cirugía que se hace por mínima invasión. Okay. Nosotros, por ejemplo, hacemos tumores con mucha frecuencia. Son cirugías grandes, donde los pacientes salen muy bien. Estos son 2 agujeritos de 1,5 centímetros a través del cual, con un sistema de estereotaxia,
Sí. que es un sistema tremendamente preciso, submilimétrico. Llevamos un electrodo donde nos diga una máquina que ya planificamos. Es decir, el paciente se opera antes. Semanas antes ya yo hice la cirugía en una computadora que tridimensionó la imagen y luego le pongo un marco y hago una tomografía y paso esa cirugía virtual a la tomografía del paciente. Y es solo seguir unas coordenadas y llevar unos electrodos allá. Bueno, a ustedes gracias una vez más. Cuánto ha avanzado la ciencia, señores. Es verdad que pronto la gente estará durando 200 años. Amén. Permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32. De nuestra parte será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.